amigos, ¿qué tal? Un día más, una jornada más, un programa más aquí a través de nuestra alquería, y yo creo que ustedes reconocen perfectamente este marco incomparable de nuestro municipio, como es nuestra iglesia mayor, en la cual, como también ustedes habrán comprobado, llevamos ya unos cuantos programas y los que nos quedan, ¿verdad? Como se suele decir, porque aquí son historias mil las que les podemos contar. Empezamos, no sé si recordarán ustedes que empezamos pues fuera hablando de la ubicación, de la localización concretamente de esta iglesia mayor de la Encarnación. Luego conseguimos hablar de esa puerta mudéjar de entrada, una puerta preciosa. Hablamos de la Torre de la Vela. Nos introducíamos en esta fantástica iglesia motroleña llena de tradición, de cultura. Hablábamos de que en 1510 empezaba la construcción de esta fantástica obra, terminaba en 1514, en 1515 por fin ya se ponía a culto, y bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Yo les invito a que, si ustedes no han visto los programas anteriores, pues que rebobinen un poco, que busquen los programas anteriores y descubran pues estos fantásticos arcos fajones, que descubran la nave de crucero, hasta dónde llegaba nuestra iglesia, fase posterior, esas fotografías antiguas que hemos rescatado para todos ustedes de cómo era antiguamente esta iglesia. Hemos hablado del altar, hemos hablado del suelo, inclusive de esos trances, ¿no? Cómo se subdividía los enterramientos justo debajo de esta iglesia, de las diferentes capillas. Hemos ido desmenuzando y todavía, don Manuel, nos queda mucho que contar. Como decíamos, un rápido resumen un poco de todo eso que hemos visto. Es complicado porque llevamos muchas cosas, pero qué maravilla, ¿no? Qué joya de corona tenemos aquí en Motril. Yo llevo muchísimos años hablando de la iglesia mayor y desde que la descubrí, porque la iglesia le ha pasado un poco, la iglesia mayor de Motril le ha pasado un poco lo que a las cosas que nos han pasado a Motril, que hemos tenido edificios importantes y no le hemos dado importancia. Y a la iglesia mayor llega un momento en que en los años 80 empiezo a descubrirla, publico un primer libro sobre la historia de la construcción de la iglesia mayor y se abre la puerta a un montón de datos, de investigaciones posteriores y tal sobre nuestra iglesia, que, como bien decía, se termina de construir en 1514 y se abre el culto en 1515. Y yo siempre digo, es una magnífica obra mudéjar, la más antigua, la parte más antigua, una magnífica obra mudéjar, y la parte más moderna, que es la nave de crucero renacentista, obra de uno de los grandes arquitectos granadinos de la época, como es Ambrosio de Vigo, que hace, además del crucero de Motril, hace la iglesia de Almuñécar y sobre todo Santa María de la Alhambra, Santa María de la Alhambra, que es su gran obra maestra de este magnífico arquitecto, que fue durante mucho tiempo un gran desconocido y que ahora resulta pues que fue uno de los grandes arquitectos del siglo XVII, de principios del siglo XVII, en Granada, en el Reino de Granada. La iglesia, como bien decías también, tiene una larguísima historia, es decir, aquí estamos hablando de 500 años de historia, fácilmente, donde ha habido remodelaciones, cambios, ampliaciones, cambios importantes en la estructura del edificio. Ha habido épocas pues, que la ornamentación de la iglesia desapareció en época de la Guerra Civil, después la parte de la iglesia voló, el crucero voló con el polvorín en el año 38, de 1938, fue restaurada, es decir, que ha conservado, al fin y al cabo hemos conservado un edificio que tiene unas magníficas características arquitectónicas, que tiene una larguísima historia, que sirvió de templo para los motrileños, sirvió de refugio para los motrileños en caso de ataques enemigos, porque se hace como iglesia fortaleza, y también sirvió como lugar de enterramiento a los motrileños que vivieron hasta el siglo XIX, que ya se prohíbe enterrar dentro de las iglesias, pero la historia no se trata solo de la historia arquitectónica, como estamos hablando, que ya de por sí es extensa, sino de la historia también de la sociedad, que al final ha estado muy vinculada, ¿no? Todos los hechos importantes que ocurrían en Motril, o los hechos que ocurrían a nivel nacional, que había que celebrarlos, se celebraban aquí.
El otro día leía yo, por ejemplo, la proclamación como reina de España de Isabel II en 1834. Se hace con una ceremonia religiosa aquí donde asiste el cabildo eclesiástico, las autoridades civiles y para militares. Celebrar Y se hace aquí. Y aquí se hace pues desde las exequias para el cardenal Belluga. Cuando muere el cardenal Belluga se hace aquí, se hacen las exequias cuando mueren los reyes. Es decir, que esto tiene una historia importantísima desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista militar, social, económico. También no nos olvidemos, porque al fin y al cabo la Iglesia genera gastos y genera elementos económicos también, y por supuesto desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, la cultura desde la religiosidad popular hasta el tema de lo que significó desde el punto de vista funerario, ¿no? Que tuvo una gigantesca importancia. Los motrileños se enterraban aquí, no se enterraban en otro sitio que no fuera aquí, en su parroquia, ¿no? Y evidentemente, pues desde 1515 que se abre el culto hasta la actualidad, pues hay gigantescas historias de bodas, bautizos, entierros, no sé cuánto, tal. Es decir, forma parte de la cultura general de la historia de Motril. Claro. Es un elemento fundamental, mucho más porque es la parroquia, mucho más que la iglesia de los conventos. Es decir, Motril tiene como iglesia de los conventos lo que hoy es la iglesia de la Victoria, lo que fue la iglesia de San Francisco de los franciscanos, los capuchinos y tal, las ermitas y por supuesto el cerro. Pero esto era la parroquia, esto era donde recogía pues a todos los fieles de Motril, porque Motril es más que una parroquia, fue esta. Sí, y además me imagino que, como estamos hablando, ¿no? Porque todo está muy vinculado, pues esos grandes desastres, ¿no? Que hemos sufrido también, terremotos, el tema de a lo mejor de epidemias de cólera, etcétera, etcétera, todas esas al final también se concentraban aquí. Al final tienen la costumbre, siempre hablamos hoy del voto de la ciudad por los terremotos, de 1804 y 1884. La tradición era que se trae a la Virgen aquí, la Virgen de la Cabeza se trae aquí, se pone aquí, de aquí pues se volvía el 13 de enero a llevarse otra vez al cerro acompañada del Nazareno. Esa no es una tradición de los terremotos, es mucho más antigua. Es decir, a la Virgen de la Cabeza se traía aquí cada vez que había amenaza de heladas, con lo cual la caña se podía helar y era la ruina de Motril, el hambre y la ruina de Motril. Cada vez que había tormentas más grandes de lo normal, cada vez que había sequías, cada vez que tal, la iglesia se convierte en el sitio. Pero a la Virgen de la Cabeza, a San Roque, a San Sebastián, a San Matías, es decir, a todos los santos que en aquella época eran los santos protectores que teníamos en Motril. La gente de aquella época pues, se fiaba mucho del cielo, ¿no? De tanta la ciencia no existía ciencia, pero se fiaba mucho del cielo. Cantidad de procesiones relacionadas con las creencias de religiosidad popular, cada vez que había un terremoto, cada vez que había una epidemia, cada vez que había una guerra, cada vez que había aquí, pues todas estas procesiones que recorrían Motril, pues salían de la parroquia, de la iglesia mayor, como es lógico. Claro, incluso como refugio, decimos, la guerra, etcétera, etcétera. Es que ha sido casa para los motrileños en todos los aspectos.
Decíamos que arquitectónicamente es una maravilla. Hemos intentado desmenuzar, pero es verdad, lo que hemos empezado un poco hablando de ello, de que claro, ha pasado tanto tiempo que muchas veces pues se han perdido muchas cosas, se han hecho muchas obras, unas más grandes, otras más pequeñas, ha habido muchas transformaciones. De hecho, aparte de que hemos hablado pues, de los ladrillos vistos, hemos hablado de los arcos, hemos hablado de esa gran obra, sobre todo ya después en el Renacimiento, donde se implementa, ¿no?, y se agranda la iglesia, pero por ejemplo, descubrimos o sabemos que existían incluso pintadas en las propias paredes, claro, ¿no?, que ahora no están, evidentemente, porque tenemos... Es verdad que todavía, a pesar de lo que conocemos y de los años que llevo dándole vueltas a la iglesia y algunos investigadores más, como Domingo López o Posadas y tal, Francisco Posadas y tal, que siempre hay cosas que descubrir. Es decir, al final esta iglesia, si seguimos rascando, evidentemente generó una gigantesca obra de transformaciones y tal, y además una gigantesca cantidad de documentación impresionante que está en los libros de fábrica, que parte de ellos se conservan en el archivo de la Curia de Granada. Pero, por ejemplo, podemos citar, y así lo descubrió Mari Carmen Sobrón, que la capilla del vicario Herrera, el primer vicario, el vicario más importante que ha tenido Motril, y que muere en 1523, la capilla fue pintada por Pedro Machuca. Es decir, Pedro Machuca es el arquitecto del Palacio Carlos V en Granada. Nos podemos imaginar que a lo largo de la historia de esta iglesia han intervenido detallistas para hacer retablos, escultores, orfebres, pintores, es decir, arquitectos, maestros de obras. Es decir, que evidentemente hay una nómina gigantesca que en tanto tiempo trabajaron aquí para darle pues, el valor que en su momento el cabildo eclesiástico o los párrocos de la época decidían hacer. Es decir, las capillas se cambiaban de sitio, se modificaban, se arreglaban, a veces se estropeaban. Yo recuerdo la capilla del Ánima estaba cerrada en el siglo XVIII y al traerse al Cristo de Pataura, que estaba en la iglesia de Pataura, se lo trajeron y tuvieron que arreglar la capilla para colocar en la capilla ese Cristo tan valorado y tan milagroso que era el Cristo de Pataura. Es decir, o la ampliación que hace el propio cardenal Belluga con la capilla de los Dolores, que es una gran capilla desde el punto de vista arquitectónico y de gran valor artístico, desapareció también, o la capilla del Nazareno, que estaba enfrente, ¿no? Es decir, que todo, aunque hoy no existen, pero nos podemos imaginar la cantidad de obras que nos encontramos a lo largo de la historia, incluso modificaciones del propio coro de la iglesia, ¿no? Es decir, que también fue importante, ¿no?, porque se modifican muchas cosas, ¿no? Y eso generó una gran cantidad de datos, una gran cantidad de documentación, y generaría, evidentemente, la intervención de muchos artistas, que algunos de ellos conocemos, otros seguramente todavía no sabemos ni que existen, todavía no los hemos descubierto, pero generaría una cantidad de artes y de obras y de cambios importantes en esta iglesia. Precisamente nos vamos adentrando, ¿no?, en este caso acercándonos a la parte más trasera, si la podemos llamar así, aunque antiguamente estaba una puerta principal hacia donde nos dirigimos, que es donde está el coro, donde, bueno, pues casi a la altura de la puerta de entrada, y hablábamos precisamente de esa capilla que podría estar aquí, ¿no?, la del vicario. Es posible que estuviera aquí, en lo que hoy es la puerta, la zona de la puerta que da a la plaza de la Libertad, a la plaza antigua de la iglesia, o la antigua plaza de Armas, porque era la antigua plaza de Armas, no la parte de atrás, sino la parte de la plaza de la Libertad, era la antigua plaza de Armas. Es posible que estuviera aquí. Los datos apuntan a que seguramente estaría enfrente de la puerta de entrada principal, que la puerta de entrada principal era la puerta que daba a la Plaza Mayor, es decir, la puerta de la actual Plaza de España. ¿Por qué? Porque era cuando la gente entraba a la iglesia lo primero que se encontraba, si entraba por el lateral del testero sur de la iglesia, lo primero que se encontraba era la capilla del vicario, enfrente. Y es verdad porque no se ha podido ver, ¿no?, pero a lo mejor nos encontramos
también se ha transformado. Abrir el arco de la puerta que da a la Plaza de la Libertad, debió romperse, pero igual hay pintura ahí detrás, ahí debajo, ¿no? Claro, incluso algunas puertas. Y algunas puertas. Que se han tapado también en los laterales. Es decir, que indudablemente esto tiene tanta obra, tantos cambios, tanto tiempo, que evidentemente se ha modificado muchísimo, aunque en términos generales la iglesia permanece más o menos parecida a la que había en el siglo, a principios del siglo XVII. Es verdad que le faltan naves, le falta una nave por la plaza de España y otra nave que le falta por la parte de la Plaza de la Libertad, pero en términos generales esas naves se tuvieron daños durante la explosión del polvorín y decidieron, al descubrir la puerta mudéjar, decidieron pues dejar la iglesia como debió ser originariamente, con esa puerta mudéjar de entrada. Existían originariamente dos puertas, una el testero sur hacia indudablemente la plaza principal de Madrid, la plaza pública, y otra en el testero de poniente, o en el hastial de poniente, en las fachadas aquella, que hoy la podemos ver por fuera, claro. Por dentro no. Por fuera sí se veía el arco. Por dentro se ve perfectamente. Por dentro no, porque a mediados, la segunda mitad del siglo XVIII, decidieron trasladar el coro que estaba en el brazo izquierdo del nave de crucero, decidieron trasladarlo aquí. Aunque el coro original, el coro de 1515, estaba en alto. Ajá. Y con un pilar de jaspe que lo sostenía. Fíjate, algo parecido a lo que podemos encontrarnos en los agustinos, o en el cerro, o en Capuchino, sí, ¿no? Sí, un coro en elevado, en alto, un coro elevado. Y estas capillas laterales, al menos la capilla de la derecha que estamos viendo ahora, sería la sacristía. De hecho, este coro se eleva. Una vez que se quita ese en alto, se eleva estas 3-4 piezas hacia arriba, ¿no? El coro se eleva como normalmente los coros están sobreelevados, ¿no? Es decir, la idea es que el coro estén sobreelevados. ¿Para qué? Para que el cabildo eclesiástico, cuando se sientan en el coro, en su sillería del coro, que la tuvo, y su atril, que lo tenían y tal, que hoy no está, evidentemente, se perdió en la guerra, la sillería del coro, estuvieran en alto. Y claro, al trasladar el coro aquí, subirlo, se cerró la puerta. Se cierra la puerta. Y se cerró también otra puerta que había al lateral que daba entrada al aljibe que también se puede ver por fuera. ¿Por qué? Porque en caso de asedio, poder tomar agua del aljibe de una puertecita que tenían ahí, y también se tapó, siempre está tapada. Por eso estas capillas laterales están en alto. En aquella época era muy dado eso, ¿no? De tener puertas en caso de asedio, de tener sobre todo para tener agua, sobre todo el tema desde el interior, que era una cosa de importante, poder salir, ¿no? Rápidamente y bueno, pues al modificar el coro, a traerse el coro aquí, en la segunda mitad del siglo XVIII, pues se cierra también. También tenían ganas de cerrarla, porque hay documentos que dicen que como la puerta da a poniente y en Madrid hay muchos vientos de poniente, se gastaba mucha cera de las velas. Se apagaban mucho las velas, ¿no? Claro, debería ser eso, se gastaba mucha cera y entonces decidieron cerrar la puerta. La puerta que daba al compás de la iglesia y que por dentro no la podemos ver, pero por fuera se ve perfectamente que es otra puerta mudéjar, es decir, otra puerta que se construye con la obra original de la iglesia. Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el Cerro de la Virgen, que antes lo has mencionado tú, también encontramos el mismo modelo, ¿no? De una puerta trasera o frontal, no es trasera, frontal y una lateral. Claro, ¿no? es que muchas veces las construcciones de las puertas de las iglesias están pensadas para que cuando los fieles entren a la iglesia estén viendo el altar de frente y además la luz ilumine el altar directamente. Claro. La luz de poniente ilumine el altar directamente. Pero estas iglesias mudéjares, incluso las protobarrocas, como puede ser el Cerro y tal, mantienen ese mismo esquema. Es decir, una puerta en un lateral, en un testero lateral, y otra puerta en el hastial de poniente. Es la misma situación, porque al fin y al cabo la iglesia está colocada de este a oeste, o de oeste a este, ¿no? Es decir, esa posición y en ese aspecto, ¿no? Y aquí igual, entonces deciden
cerrar esta puerta, traerse el coro aquí, cerrar esta puerta, cerrar también la puertecita del aljibe, que ya no lo necesitan para nada, porque ya ha desaparecido el problema de las guerras y de los piratas y todo este tipo de cosas. Y abrir esta. Y abrir esta que claro. tenemos aquí, que da a la Plaza de claro. de la Libertad. Por eso, esta puerta que da a la Plaza de la Libertad es distinta en su concepción arquitectónica a esta. Esta es un arco de apuntado tipo mudéjar y esta es un arco relacentista, arco medio punto. Es decir, que indudablemente, aunque mantienen el estilo de un neomudéjar por el ladrillo y tal, por el modelo de ladrillo y tal, no lo hacen de piedra, lo hacen de ladrillo, pero son dos puertas con dos estilos distintos, se construyen en dos épocas distintas. Aquí nos podemos imaginar la sillería del coro, nos podemos imaginar los asientos de madera labrados y ahí el facistol en medio. El facistol era el atril donde se ponía el libro de coro de Pagan y tal, ahí estaría el medio, tiene un facistol. La iglesia tenía un magnífico facistol de madera tallada y los asientos del coro. La iglesia también fue colegiata. Gracias al cardenal Belluga, también la primera mitad, finales de los años 30 del siglo XVIII, la iglesia es declarada colegiata. Es decir, colegiata es el paso intermedio entre una catedral y una parroquia. Es decir, es más que una parroquia, pero menos que una catedral. Pero para los madrileños de la época, que el cardenal Belluga consiguiera que esta iglesia fuera declarada colegiata, pues fue importantísimo. Era un paso, claro. Importantísimo, porque además está el abad, se crea la dignidad de abad de la colegiata, se crean pues todos los cantores de los coristas, se crea, es decir, indudablemente es un prestigio para la ciudad tener su iglesia mayor convertida en una iglesia colegial, casi catedral, ¿no? Como Cardenal Belluga, casi santo, casi santo, ¿no? Pues esto casi catedral. El caso es que casi rey, casi en esa época del siglo XVIII, cuando la iglesia mayor adquiere la mayor importancia desde el punto de vista arquitectónico, están terminadas las dos naves laterales, la nave que falta, que ahí estuvo la capilla de San Juan Nepomuceno y la capilla bautismal en esa época, y la otra nave que falta también por la parte de la Plaza de la Libertad, y las dos capillas, las dos grandes capillas laterales, que eran la Virgen de los Dolores, la capilla de la Virgen de los Dolores y la Virgen de Nazareno al otro lado. Y así nos vamos a despedir en el día de hoy, admirando una vez más la majestuosidad de esta nuestra auténtica joya de Motril, como es nuestra Iglesia de la Encarnación. Hoy hemos vuelto a sacar a relucir nombres como Pedro Machuca, como Ambrosio de Vico, como Alonso Márquez, tantos y tantos nombres que han conformado parte de la historia y, por supuesto, de las diferentes y continuas obras que ha tenido esta Iglesia Mayor a lo largo del tiempo. También nos vamos a ir quedando o emplazándoles para la semana que viene, donde nos quedaremos con esa última actualización de lo que fue el coro de nuestra Iglesia Mayor, la zona oeste, la entrada principal en su día, y que les sacaremos seguro mucho más partido. Así que les esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en nuestra alquería, Encuentros con Motril.